Pues muy buenos días. Cuánto me alegro de ver algunas caras que hacía tiempo que no veíamos y aquellos que estáis por aquí por primera vez, la verdad es que muy contento. Ya lo sé, Pili, que estás aquí, ya lo sé, ya lo sé. ¿A tu cumpleaños? No, todavía no. Bueno, pues mira, permitirme que tengamos la lectura que encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Estos días, ayer, precisamente, en la escuela dominical de niños, recibieron por vídeo también algo relacionado con Juan, el apóstol Juan. Así que seguimos y creo que esta mañana también ellos van a tener en la escuela dominical el tema del apóstol Juan. Parece que nos hemos puesto de acuerdo para tratar este tema en este fin de semana. Pero bueno, mirad, qué bueno es que busquéis Juan capítulo 1. Es un texto muy interesante. Mirad, dice así el texto, el Evangelio, capítulo 1, versículo del 1 al 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Verdad que es un pasaje muy hermoso? ¿Sí? Bueno, ¿estáis de acuerdo conmigo? Me alegro muchísimo. Pues bien, Juan el apóstol se le conoce ni más ni menos por el apóstol del amor. De hecho, escribió más que cualquier otro autor del Nuevo Testamento sobre este tema, sobre el amor. Refiriéndose él en sus pasajes, refiriéndose al amor del cristiano por Cristo, el amor de Cristo por su Iglesia y el amor de los unos hacia los otros. El amor de unos hacia los otros, es el sello distintivo de los verdaderos cristianos. El amor fue una cualidad que aprendió de Cristo. No es algo que tenía él de forma natural, ni mucho menos. En sus años de juventud, Juan era llamado ni más ni menos que el hijo del trueno, juntamente con su hermano Santiago. Si pensamos en Juan como una persona mansa, tranquila, suave,
Se nos dice en Juan capítulo 13, versículo 23, que él estaba recostado, dice, descansando sobre el hombro de Jesús. Juan 13, 23 encontramos esta frase. Y uno de sus discípulos dice, para no referirse a él mismo, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Así que si pensamos en Juan como una persona afable, mansa, pues no olvidemos o no creamos que esta caricatura es una realidad, ni mucho menos. Él era un hombre robusto, con rasgos definidos, igual que el resto de los pescadores convertidos en discípulos de Jesús. Él era tan intolerante, ambicioso, celoso, explosivo, igual como se nos relata en los evangelios, capaz de comportarse de una manera intolerante, imprudente e impetuoso. Él era tosco, agresivo, celoso, ambicioso, igual que su hermano Santiago. Pero todos estos rasgos de Juan, todo este carácter de Juan, fue moldeándose a base del tiempo. En él creció el amor por la verdad, el amor por Cristo, el amor por sus hermanos. Y esta es la razón especial por la que ganó el apodo de el apóstol del amor. Si tu carácter es ambicioso, celoso, agresivo, explosivo, Dios puede cambiarlo. Dios puede cambiar tu carácter y convertirte, como no, en el cristiano del amor. Llevar el apodo, mira, ahí está el cristiano del amor. Esto es lo que transformó a Juan. Aquel rudo pescador se convirtió en un amoroso, recostando, dice, sobre el hombro de Jesús. Esta mañana tenemos el propósito de conocer a Dios, no tanto a Juan, sino el propósito de conocer a Dios. Hemos leído en este capítulo 1, versículo 18, que a Dios nadie le vio jamás. Dice que el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Dios mismo ha dado a conocer a Dios. Y tenemos el propósito de conocer más a Dios. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Todos nosotros podemos tener un conocimiento un tanto distorsionado de Dios. Podemos pensar que Dios es injusto, castigador, o por el contrario, podemos pensar que es un ser bonachón que lo perdona todo. Ahora, la mejor forma de conocer a Dios es como se nos narra en su palabra, como se nos menciona en su palabra. Ni más ni menos que es por medio de Jesús. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Los que vivieron con Jesús, como Juan, nos declaran cómo era Jesús, cómo actuaba Jesús, cómo vivía Jesús. La verdad es que por muchos años que vivas con una persona, a veces es difícil conocerla. Yo vivo con Sara hace 43, 44. No se lo digáis. 43, 44. Que pasa tan rápido el tiempo con ella que... Yo la conozco bien.
Pero decidme vosotros, maridos, ¿conocéis a vuestra mujer? La verdad es que a mí Sara siempre me sorprende, pero para bien, claro, lógicamente. ¿Cómo conocer a Dios? No es ni más ni menos que por medio de Jesús. Nuestros antepasados y los profetas no podían tener el mismo conocimiento que tenemos nosotros de Dios. De esta manera tan clara, tan fácil en un sentido, de conocer su carácter, cómo actúa, cómo obraba. Hoy podemos disfrutar de los evangelios. Los evangelios encontramos las narraciones de la vida de Jesús aquí en la tierra, esos 33 años y medio que Jesús vivió en la tierra. En los evangelios encontramos esas narraciones. Y ahí podemos conocer cómo actuó Jesús. Y así, de esa forma, conocer más a Dios. Dice el texto que a Dios nadie le vio jamás. Y es cierto, nosotros no hemos visto a Dios. Pero si miramos a Jesús, no tanto su aspecto físico, puesto que no tenemos ninguna foto, ninguna imagen de Jesús. Pero sí podemos conocerlo por su carácter, por su obra, por su manera de actuar y proceder. Podemos ver al Padre. También en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 7 al 9. Juan 14, 7 y 9. Hubo un diálogo entre Felipe y Jesús. Y dice el versículo 7, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstrame al Padre? Si vemos a Jesús, conoceremos de Dios. Hay frases como, dime con quién andas y te diré quién eres. O aquella otra que dice, el que anda con un cojo, si al año no cojea, ranquea. ¿Sabes lo que es eso? Lo que yo estoy haciendo últimamente. Si no cojea, ya empieza a ranquear. Qué bueno es conocer a Jesús. Conocer a Jesús es llevarlo dentro de nosotros. ¿Tienes a Jesús en ti? ¿Vive Jesús en ti? Conocer a Jesús es por medio de los evangelios, como decía. Yo cuando era joven llevaba un Nuevo Testamento en el bolsillo, de estos pequeños, ¿no? Sé una historia de un señor que asistía a nuestra iglesia, ya falleció hace muchos años, que tuvo que ir a la guerra, y él contaba que el Nuevo Testamento que llevaba en el bolsillo le salvó de una bala. Llevar a Cristo en nuestro interior nos salva de muchas cosas. Hoy lo llevamos casi todos encima, el Nuevo Testamento. Llevamos el móvil, así que llevamos el Evangelio con nosotros. Así podemos ir conociendo más y más de Dios. ¿Con quiénes vemos que Jesús se relacionó? Y durante el tiempo que estuvo en esta tierra, ¿cómo fue su ministerio público? ¿Cómo actuó? ¿Cómo era Jesús? Vemos a Jesús, pues, tocando y sanando enfermos.
Vemos a Jesús sanando ciegos y paralíticos. Vemos reprendiendo y echando fuera demonios. Le vemos hablando y sanando a una mujer samaritana. Le vemos permitiendo que una mujer pecadora derramase perfume en sus pies y los enjugase con sus lágrimas. Lo vemos llamando a publicanos, aquellos recaudadores de impuestos, Hacienda, para ser su discípulo. Y luego lo vemos comiendo con publicanos y pecadores. Lo vemos poniendo a un niño en medio de ellos y diciéndoles: el que no se vuelva como un niño no entrará en el reino de los cielos. Lo vemos también clavado en una cruz, perdonando a aquellos que le habían crucificado. ¿Cómo actuaba Jesús? Dice el texto que en el principio era el Verbo. Capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien ha visto cómo actúa, cómo es Jesús, cuál es su carácter, su forma de proceder, está viendo al Padre. Toda esta forma de actuar de Jesús nos muestra que para nuestro Dios todos somos importantes. Para Dios todos somos de gran valor. La mujer, el niño, el leproso, el publicano. Para Dios todos tenemos dignidad. Para Dios nadie es menospreciado. Para Dios nadie es marginado. Y nos muestra lo que se dijo de él en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio se nos habla de Dios. Ya en el Antiguo Testamento, capítulo 10 de Deuteronomio, se nos habla de cómo es Dios. Capítulo 10, versículo 17 de este libro. Dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Dios de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. No importa tu condición, no importa lo que hayas sido, lo que eres, ni siquiera lo que vas a ser. Dios te ama. Cristo mostró su amor cuando actuaba con aquellos que estaban con él. En todo momento Dios mostró ese amor, el amor de Dios, ese amor que recibió Juan el impetuoso, cambió en el apóstol del amor. Tú puedes cambiar. Tú puedes cambiar si tienes a Dios contigo en tu corazón, en tu vida. Si llevas los evangelios en tu interior, si has aprendido de cada uno de ellos, de conocer más y más a Dios. Cuanto más conocemos a Jesús, más le amamos. Cuanto más conocemos a Jesús, más le amas. Veamos ahora conocer pues a Jesús. Es necesario conocer a Jesús para poder conocer a Dios. ¿Cuánto cuesta comer cuando no tienes hambre? Si no tienes hambre, la verdad es que cuesta comer. Pero cuando tenemos hambre, comemos, nos saciamos, nos llenamos. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Fijaros
en el capítulo 6 de Juan y versículo 35. Dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si vamos a Jesús y conocemos a Jesús, vamos a estar llenos, vamos a estar satisfechos, vamos a tener todo lo necesario. Ahora, tenemos que conocer algo más de Jesús. Por ejemplo, tenemos que conocer que Jesús ya existía desde antes del principio. Es decir, la preexistencia de Jesús ya existía desde antes del principio. Para nosotros un ser sobrenatural. En el versículo 1 de Génesis empieza con aquellas palabras, en el principio. En el principio era el Verbo, dice. En el principio creó Dios, Juan, en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio creó Dios. Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Si en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y en ese principio estaba Jesús, estaba el Verbo, y el Verbo era Dios. Esto nos habla de que Jesús ya existía en el principio. Tenemos que reconocer que Cristo es eterno, que Jesús es eterno. La preexistencia de Jesús. La palabra principio estaba antes, se nos dice, antes de la creación. Esto significa que desde el inicio Jesús ya estaba allí. No se transmutó en ese momento. No fue creado en ese instante. Él nunca tuvo principio ni fin. Estuvo en el principio con Dios. También el Evangelio de San Juan. Fijaros cómo San Juan insiste en la divinidad de Jesús. El Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 5. Dice, ahora pues, hablando Jesús, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús mismo declara ser glorificado igual como antes de que el mundo fuese, en el principio. Encontramos pues que Jesús no fue creado, ya existía. Él es preeminente, es la preexistencia de Jesús. Habla pues del principio. El principio era el Verbo. Encontramos la palabra era. Es un tiempo imperfecto, que en el griego es la palabra eimi, que se utiliza para definir la deidad. Es decir, ser o yo soy. Era ser o yo soy. Jesús en esta tierra, cuando estaba con sus discípulos, estuvo andando sobre el mar. Y era de noche. Sus discípulos, al verlo, pensaban que era un fantasma y tuvieron miedo. Y Jesús les dijo, yo soy, no temáis. Era, yo soy, existía. Juan capítulo 6 también. Y Juan capítulo 18. Jesús fue prendido para ser llevado a la cruz. Y les dijo a aquellos que venían a buscarle, ¿a quién buscáis?
Y Jesús dijo, yo soy. Y cuando dijo, yo soy, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Aquella palabra para los judíos era una sentencia, demostrando que Jesús ya era desde el principio. Además nos dice que en el principio era el Verbo. El evangelista Juan da testimonio de que Jesucristo era la palabra, el Verbo, el Logos. Para los judíos la palabra, el Logos, era algo más que un sonido. Era algo activo, con vida y con existencia propia, con poder. Poseía el poder de expresar o hacer algo. De ahí que encontramos en Génesis, por la palabra creó Dios los cielos y la tierra. La palabra de Dios creó todo lo que vemos. Ellos, los judíos, consideraban como el poder que había constituido el mundo, la palabra de Dios, capaz de constituir el mundo, construir el mundo. Así pues, vemos la preeminencia de Dios. Pero veamos ahora su coexistencia. Jesús, convivía con Dios. ¿Qué significa esto? Que Cristo estaba y está cara a cara con Dios siempre. La palabra con da la idea de estar con o actuar hacia. El Verbo estaba con Dios y actuaba con Dios, al lado de Dios, actuando, viviendo y moviéndose con Dios en plena comunión. Cristo, pues, tiene una relación perfecta con el Padre. Su relación, su comunión y vida son un vínculo perfecto con el Eterno. Dice, este era en el principio. Versículo 2 del Evangelio de San Juan, capítulo 1. Este era en el principio. Insiste Juan que Cristo era ya en el principio. Hemos visto, pues, su preexistencia, su coexistencia. Jesús convivía con Dios. Y ahora veamos que también Jesús es su autoexistencia. Jesús existe por Él mismo, por sí mismo. No necesita que nadie le cree. Jesús existe por Él mismo. Juan no dice que el Verbo era el Dios. No dice eso. Dice que el Verbo era Dios. No está usando ningún artículo. Él escribe el Verbo, la palabra, el Logos. Es Dios, era Dios. Es decir, que Jesucristo es la palabra. La palabra que tiene vida, que crea, que levanta mundos, estrellas, cielos, animales, personas. Esto expresa la idea que Jesús pertenece a la misma naturaleza y carácter del Padre. Pero no es una persona idéntica a Dios Padre. Es una persona diferente al Dios Padre, pero es el mismo ser y la misma esencia que el Dios Padre. Cuando vemos a Cristo, vemos a una persona diferente de Dios, pero vemos a una persona con la misma sustancia y carácter de Dios. Fijaros cómo lo dice Hebreos. Hebreos, encontramos este libro
capítulo 1 de Hebreos, versículo 3. Dice así, el cual, hablando de Jesús, en los postreros, antes dice, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todas las cosas, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. El Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma. Colosenses también nos habla de Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús se da a conocer. Se da a conocer para que cada uno de nosotros le conozcamos. Sepamos realmente con quién estamos tratando, a quién estamos venerando, a quién estamos adorando. No es cualquier persona. Jesucristo, Dios mismo. El respeto que debemos de tener hacia la persona de Jesús. Jesús está con sus discípulos diciéndoles que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Juan, capítulo 14. Versículos del 8 al 10. Dice, yo soy el camino. Capítulo 8. Yo soy el camino, la verdad, yo soy el camino, la verdad, capítulo 6, 8, no, 6, 14 o algo así. Bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y hablándole a Felipe, vuelve a insistir, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros que no me has conocido, Felipe. No me habéis conocido. Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. Jesús da a conocer realmente quién es. Yo soy. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Lo que Jesús ha hecho también por nosotros. Jesús vino a esta tierra con el propósito de darse a conocer, pero con un propósito mayor. El amor de Jesús hacia el ser humano fue darse a sí mismo. Él mismo, darse a sí mismo. El pasaje dice que Jesús vino a este mundo, versículo 10, capítulo 1 de Juan. Vino a este mundo y por él, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conocía. Más a los suyos, a los que le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos de Dios, hijos de Dios. Jesús nos da a conocer al Padre. Pero Jesús nos da a conocer el propósito por el cual ha venido a esta tierra. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Si crees en Jesús, si aceptas que Jesús es Dios, si lo reconoces en tu vida, que Él ha venido a esta tierra para morir en una cruz por ti y por mí, Él te da el privilegio de llamarte hijo de Dios.
Tú puedes acercarte a Jesús en esta mañana, puedes conocer a Jesús. Conocer a Dios para nosotros es imposible, porque no lo hemos visto, pero hemos visto a Jesús. Le preguntaron a un niño, ¿cuántos dioses hay? Rápidamente el chiquillo contestó, solamente uno. El maestro le dijo, ¿pero cómo lo sabes? El niño se extrayó de la pregunta del maestro y le dijo, porque no cabría otro. Conocer a Dios es conocer a Jesús, pero Jesús vino con un propósito en esta tierra, el traernos paz, el traernos libertad, el traernos perdón de nuestros pecados. Puedes traer tus pecados delante de la cruz y Él te perdonará. No importa lo que hayamos hecho. Jesús perdona cada uno de nuestros pecados por amor. ¿Amas a Jesús? El apóstol del amor. Esta mañana te invito a transformar tu vida, a cambiar tu vida. Porque si tu vida es así, que la gente pueda decir, el cristiano del amor. Porque ha conocido a Dios en su corazón y lo tiene en su corazón. Porque tenemos a Jesucristo en nuestro interior. Que el Señor os bendiga. Muy bien. Pues vamos a acercarnos, pedir a